Hay nombres que, bueno, parece que llevan consigo un destino, ¿no? Si pensamos un momento en el nombre Juan, significa Dios es misericordioso. Vaya. Es casi como una responsabilidad silenciosa, la de estar para otros, sostener, acompañar. Sí. Pues hoy vamos a sumergirnos en la figura de un Juan muy, muy especial, que recordamos cada 31 de enero. San Juan Bosco. Don Bosco. Exacto. Y para ello nos vamos a basar en unos apuntes fascinantes titulados Cuando educar se convierte en santidad. La misión aquí es entender cómo un sacerdote del siglo XIX, de un origen humildísimo, pudo crear un método educativo que no solo revolucionó su época. Sino que sigue siendo relevante hoy. Totalmente. Esa es la gran pregunta. Y el reto, yo creo, es no quedarnos solo en la biografía, en contar la vida de un santo. Lo que queremos es destilar los principios de su método. Entender, por así decirlo, la arquitectura de su pensamiento. Ir más allá del qué para llegar al por qué. Justo. No se trata solo de admirar lo que hizo, sino de comprender por qué funcionó. Cómo convirtió la misericordia, que es una idea casi abstracta, en un sistema pedagógico real, tangible. Y la cercanía. Bueno, la cercanía en un camino de vida. Pues para entenderlo, creo que hay que ir al origen. Y el origen es durísimo. Durísimo. Juan Bosco nace en 1815, una familia campesina del Piamonte en el norte de Italia. Pobreza extrema. Y su padre muere cuando él tiene solo 2 años. A los 2 años. Eso lo marca a fuego, claro. Conoce el hambre, el trabajo infantil, esa sensación de no tener un lugar seguro en el mundo. Y ese contexto es la clave de todo. No estamos hablando de un pedagogo de salón que teoriza sobre la pobreza. No. Es alguien que la ha vivido, que la ha sentido en los huesos. Y esa experiencia va a ser el filtro a través del cual va a leer toda la realidad. Claro. Le da una capacidad de empatía radical. Ujú. Porque cuando ve a un niño en la calle, no ve un problema social. Veo una persona, Ve un reflejo de su propia historia. veo un rostro. Exacto. Y fíjate, su vocación no nace de un razonamiento teológico sesudo, sino de algo mucho más visceral, De un sueño. de un sueño que tuvo con 9 años y que lo persiguió toda su vida. Se ve en medio de un campo rodeado de chicos que blasfeman, se pelean, son violentos. Una escena muy cruda. Sí. Y él, pues como cualquier niño, intenta pararlos, a puñetazos. La reacción instintiva, ¿no? Responder a la agresividad con más agresividad. Es el lenguaje que él conocía. Y que la sociedad de la época entendía como el único posible. Totalmente. La disciplina era sinónimo de castigo físico. No había otra. Pero en el sueño aparece una figura que le da la clave de todo. La frase. La frase que se convertirá en su brújula le dice, no con golpes, sino con mansedumbre y amor, deberás ganarte a estos tus amigos. Impresionante. Y aunque en ese momento, con 9 años, no entiende nada, esa frase se le queda grabada para siempre. Es que aquí hay que detenerse. Ese sueño no es una anécdota. Es el manifiesto fundacional de toda su obra. La semilla de todo. Exacto. Y para entender lo revolucionario que es, hay que visualizar el Turín de mediados del siglo XIX. Plena revolución industrial. En plena ebullición. Las fábricas, textiles, metalúrgicas, atraen a miles de familias del campo, que acaban hacinadas en barrios insalubres. Y los más vulnerables, claro, Los niños. son los niños. Niños de 8, 10, 12 años trabajando jornadas de 14 horas, sin ninguna protección, expuestos a todo. Y cuando ya no servían, pues a la calle. Se convertían en un ejército de niños abandonados, sin futuro. Exactamente. Y la respuesta del sistema, tanto de la fábrica como de la escasa escuela a la que podían acceder, era la disciplina del miedo. El castigo. El castigo era la herramienta pedagógica por excelencia. La sociedad veía a estos chicos como una amenaza, futuros delincuentes que había que o controlar o reprimir. Entiendo. Entonces, en ese contexto, que alguien diga que la solución no es la fuerza, sino la ternura. No era solo contracultural. ¿Qué va? Era visto como una locura, una ingenuidad peligrosa. Iba en contra de toda la lógica social y económica de la época. Entonces, si lo unimos todo, su experiencia de pobreza le permite verlos como personas Sí, y el sueño le da el método, la hoja de ruta. Consigue ver más allá del problema para ver rostros, historias, heridas. esa es la primera y la más grande de sus revoluciones. La mirada. Antes de cualquier método está la forma de mirar.
Mientras otros veían una masa anónima y peligrosa, él fue capaz de ver individuos, A cada uno. a cada uno con su nombre, con su potencial, y eso, claro, lo cambia todo. Y esa mirada lo lleva a la acción. No se queda en la compasión a distancia. Hay una descripción en el material que hemos analizado que es muy gráfica. Dice, vivió con ellos, jugó con ellos, escuchó sus miedos, Se mete de lleno. completamente. Es que esa es la diferencia fundamental entre la beneficencia y el acompañamiento. La beneficencia se hace desde una posición de superioridad. Yo, que tengo, te doy algo que a ti te falta. Desde arriba. Don Bosco rompe esa distancia. Él comparte la vida. No les da solo pan o un techo. Les da su tiempo, su alegría, su presencia. Se sienta a comer con ellos, aprende sus juegos, se ríe de sus chistes, Se convierte en uno de ellos. sin dejar de ser un referente. Ahí está la clave. Esa idea de que hay un punto accesible al bien en todos es increíblemente poderosa. Pero, a ver, suena también muy idealista. Un poco sí, ¿verdad? Me pregunto cómo se evita que eso se quede en una bonita frase. ¿Cómo lo convirtió en algo sistemático, en algo que se pudiera enseñar y replicar? Esa es la pregunta del millón. Y su respuesta es su gran genialidad pedagógica. El sistema preventivo. El nombre ya dice mucho. Ya dice mucho. No busca reprimir el mal, sino prevenirlo, adelantarse, crear un ecosistema donde el bien pueda florecer. Y se apoya en 3 pilares, que juntos son una bomba. A ver, vamos a analizarlos. El primero es la razón. Esto, en su época, era dinamita pura. ¿Por qué? Porque significa que las normas no se imponen por la fuerza, ni por un porque lo digo yo. Se explican, se razonan, se dialoga sobre ellas. Apela a la inteligencia del joven, lo trata como un ser racional Capaz de entender. y de elegir. Le está diciendo, tu capacidad de pensar importa. Confío en que puedes comprender lo que es bueno para ti y para los demás. Les devolvía una dignidad que nadie les había reconocido. Les estaba dando poder sobre sus propias vidas, en lugar de tratarlos como objetos a moldear. Exactamente. El segundo pilar es la religión. Para él, esto era el corazón de todo. Pero, cuidado, no entendida como un conjunto de normas y castigos. No como amenaza. Para nada. Para don Bosco, la religión era la experiencia de sentirse amado incondicionalmente por alguien más grande. A chicos que solo habían conocido el abandono y el desprecio, les ofrecía la certeza de que su vida tenía un valor infinito. Era el anclaje existencial que les permitía reconstruirse desde dentro. Vale, entiendo la razón y la religión como pilares, pero el tercero, el amor o amorevoleza, como él lo llamaba, me parece el más difícil de definir. Es el más complejo. Suena muy abstracto, ¿no? Corría el riesgo de caer en un simple sentimentalismo. ¿Cómo funciona eso con chicos endurecidos por la calle? Es una objeción muy pertinente, y es justo ahí donde reside su genio. Su amorevoleza no tiene nada que ver con un sentimentalismo blando. Es un amor que se traduce en gestos concretos, constantes y visibles. En el día a día. En el día a día. Es el educador que está en el patio jugando con ellos, que conoce el nombre de su madre, que se da cuenta si uno está triste. Que se preocupa de verdad. Claro, que le da una palmada en la espalda y le pregunta qué le pasa. Es un amor que genera confianza porque se demuestra cada día. No es te quiero, es estoy aquí para ti. Y los chicos, que tienen un radar infalible para detectar la falsedad, percibían esa autenticidad. Veían que ese sacerdote disfrutaba de verdad estando con ellos. O sea que el amor es en realidad sinónimo de presencia. Una presencia que previene, que se anticipa al problema. De ahí el nombre, sistema preventivo. El educador, al estar presente, al crear un clima de familia y confianza, genera un entorno seguro. El joven no necesita recurrir a la violencia o a la mentira porque se siente visto, valorado y querido. El amor llega antes que el error, ocupa ese espacio y lo neutraliza. Impresionante. Por eso su sistema rechaza los castigos humillantes. Él decía que un castigo nunca debe hacer que el joven pierda la confianza en el educador. Y esto nos lleva a una de las frases más potentes de los apuntes sobre su santidad. No fue una huida del mundo, sino una inmersión total en él, hasta las manos sin perder la ternura. Es que es increíble que se metiera a vivir con ellos de esa manera. Pero ¿no era increíblemente caótico? ¿Cómo se pasa de simplemente estar ahí a crear algo tan estructurado como un método
que genera resultados tangibles. Caos absoluto. Empezó con un puñado de chicos en un cobertizo, literalmente. Pero de esa presencia nacieron realidades. ¿Cómo cuáles? Vio que necesitaban un lugar para jugar y sentirse seguros, y creó los oratorios, que eran mucho más que catequesis, eran centros juveniles. Un espacio para ellos. Exacto. Vio que necesitaban un futuro y montó talleres para enseñarles oficios. Zapateros, sastres, carpinteros, los primeros tipógrafos. Les dio herramientas para ser honrados ciudadanos, como él decía. No era solo un consuelo espiritual, era una promoción humana integral. Y para poder hacer todo esto a gran escala, no podía estar solo. Claro, de su carisma y su energía, que era inagotable, nace una familia espiritual, la Congregación Salesiana. Los salesianos. Y hay un detalle que no es menor, el nombre. Salesianos es un homenaje a San Francisco de Sales, un santo del siglo XVII, conocido por su paciencia, su dulzura, su amabilidad. Ah, no es casual. Para nada. Al elegir ese nombre, don Bosco está haciendo una declaración de intenciones. Está diciendo, nuestro ADN, nuestro estilo, es este. La mansedumbre, no la fuerza. Hay un detalle en el material que me llamó mucho la atención, y es que se insiste en que él nunca buscó poder. Su única obsesión era que aquellos jóvenes se sintieran amados por Dios, pero a través de alguien concreto. Y esa es la clave de su espiritualidad práctica. Para un chico de la calle que ha sufrido el abandono de su propia familia, el concepto Dios te ama puede ser una frase completamente vacía. Incluso una burla. Exacto, no significa nada. Pero si ese mensaje llega encarnado en un adulto que le dedica tiempo, que confía en él, que le enseña un oficio con el que puede ganarse la vida dignamente, entonces el amor de Dios se vuelve creíble. Se hace tangible. Se hace real. Don Bosco y sus educadores eran ese puente. Eso me hace pensar en el nivel de entrega que requiere. Ser esa presencia constante para cientos de chicos, la energía que debía requerir es casi sobrehumana. ¿Cómo lo sostenía? Murió con 72 años completamente agotado, consumido. Su legado no está en grandes tratados teológicos. Como resumen las fuentes, su legado está en vidas transformadas. En personas. En personas. Pensemos en un chico, no sé, llamémosle Michel. Llega a Turín con 10 años, huérfano, durmiendo bajo un puente y robando para comer. Para la sociedad es un caso perdido. Un delincuente en potencia. Se encuentra con don Bosco. Y por primera vez, un adulto no le grita ni le peda, sino que le pregunta su nombre y le invita a jugar. Empieza a ir al oratorio. Allí aprende a leer y a escribir, pero sobre todo aprende que no es invisible, que le importa a alguien. Ya solo con eso. Luego entra en los talleres y aprende el oficio de encuadernador. A los 20 años, Michele no está en la cárcel. Tiene su propio taller, ha formado una familia y los domingos va como voluntaria al oratorio a ayudar a otros chicos como él fue. ¡Wow! Esa es la unidad de medida del éxito de don Bosco. Y ahora multiplica esa historia por miles. Es la fe hecha obras, literalmente. Y por eso la Iglesia lo reconoce como santo. No por escritos místicos, sino, como se dice en los apuntes, porque vivió el Evangelio con los pies en la calle. Su teología era la acción, su doctrina era la presencia, su santidad fue embarrarse en los problemas de su tiempo, sin cinismo y sin perder la alegría. Entonces, si volvemos a la idea inicial del nombre Juan, todo cobra sentido. La figura del que está, del que acompaña. Sí. Al final de los apuntes hay una descripción preciosa de lo que esto significa en la práctica. Juan es el nombre del que abre espacio a otros, del que cree cuando nadie cree, del que acompaña incluso cuando no ve frutos. Es una definición potentísima del rol de un educador, o de un padre, de un amigo, de cualquiera que se comprometa con el crecimiento de otra persona. Acompañar sin la garantía de ver resultados inmediatos. Eso es fe en el otro. Y replantea nuestra idea de la santidad, ¿no? Quizás no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de la heroicidad de lo cotidiano, de la perseverancia en el bien. Exacto. A veces, la santidad más grande es simplemente no abandonar a nadie, quedarse ahí. Esa es la gran lección. El amor educativo, el amor que de verdad transforma, no es una estrategia de un manual de recursos humanos. No es una técnica. Es una vocación que nace de una convicción profundísima sobre el valor de la otra persona. Sí. Y nos deja con esa verdad tan simple y a la vez tan abrumadora.
Salvar una vida empieza por estar. La presencia es el primer paso. Es el más fundamental y a menudo el más costoso. Estar. Simplemente estar. Qué difícil y qué necesario. De hecho, hay una cita en latín al final del material que es la síntesis perfecta de todo esto. Dice, datum in itinere caritatis, ubi amor prevenit timorem. ¿Qué significa? La traducción es, dado en el camino de la caridad, donde el amor se adelanta al miedo. Es espectacular. Es que lo resume todo. Su sistema no era reactivo, no esperaba el error para castigar, era proactivo. El amor llegaba antes, colonizaba el terreno, creaba un clima de confianza tal que se adelantaba al miedo, a la desconfianza, al error. No dejaba espacio para que el miedo echara raíces. Es el resumen de toda su vida. Exacto. Un cierre perfecto. A modo de resumen, entonces, creo que podemos destilar varias ideas clave de este análisis. La primera, esa visión revolucionaria de educar desde el amor y no desde el miedo, algo que en su contexto era casi una herejía. Segundo, la potencia de su sistema preventivo. Un método que no se basa en la imposición, sino que empodera al joven. A través de la razón, le da un sentido trascendente con la religión y lo sostiene todo con ese amor hecho presencia constante y confianza absoluta. Y por último, su legado, que no se mide en monumentos, sino en miles de vidas transformadas. Un legado nacido de esa creencia radical de que en cada persona, por muy dañada que esté, siempre hay un punto accesible al bien. Solo hay que tener la paciencia y el amor para encontrarlo. Eso es. Y claro, una exploración así sobre la vida de Don Bosco inevitablemente nos deja con algunas preguntas resonando. Plantea cuestiones para la reflexión personal. Por ejemplo, Por ejemplo, en nuestro entorno, en la familia, en el trabajo, ¿a quién se nos llama hoy a acompañar? ¿A quién estamos dejando en los márgenes? Y, siendo honestos, ¿creemos de verdad en ese punto accesible al bien que hay en los demás? sobre todo cuando es difícil verlo. Especialmente cuando su comportamiento nos lo pone difícil, cuando todo parece gritar lo contrario. Y quizá la pregunta más importante, ¿nuestra forma de relacionarnos, de educar, de liderar, es una presencia auténtica que, como decía esa cita, se adelanta al miedo? O por el contrario, ¿O es, demasiadas veces, simplemente una corrección hecha desde la distancia, cuando el error ya ha sucedido?